Juan capítulo 2. Estaremos abarcando del verso 13 al 22. Juan capítulo 2, verso 13 al 22. Voy a dar lectura. ¿Ya tienen la palabra ahí? Bien. Dice la palabra del Señor. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Padre, quiero pedirte una vez más, Señor, de tu ayuda, de tu gracia, Señor, entendiendo, Señor, el don inmerecido que has puesto, Señor, sobre mí para exponer tu palabra. Señor, yo te pido, Señor, de tu ayuda, de tu gracia una vez más, Señor. Señor, que esta palabra pueda edificar a tu iglesia, Señor, que pueda edificarme a mí, Señor, que pueda hacer vida para nosotros, que pueda saciar, Señor, y pueda traernos entendimiento, Señor. Señor, que sirva, Señor, para quitar de nosotros las tinieblas, Señor, y el bagaje, Señor, de ese viejo hombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Durante el tiempo, hermanos, en que vivió Jesús en esta tierra, jamás obró de una manera más enérgica, más fuerte, jamás manifestó una indignación tan grande como la que vemos en este pasaje. Esta indignación de Jesús ocurre en 2 ocasiones. Una aquí al principio de su ministerio y otra en su última semana antes de su muerte en la cruz. La indignación de Jesús, hermanos, en toda la Escritura siempre resulta ser algo espantoso, la indignación de Dios. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y vemos a un Dios desatando su ira, eso es algo aterrador. La figura de Jesús con el látigo en la mano en la casa de Dios debería de producir en nosotros un terror profundo. Cuando algo en la Escritura se encuentra en una ocasión, entendemos que es suficiente, que aunque esté plasmado una sola vez, entendemos que es suficiente para edificarnos. Pero cuando algo está plasmado 2 o más veces, entonces debemos entender que Dios quiere plasmar algo fuertemente en nuestras mentes y en nuestros corazones. Fueron 2 las ocasiones que Jesús hace este mismo acto. ¿Qué puede llevar a Jesús a mostrar tal indignación? Es la pregunta. ¿Qué es lo que sucede para que Él se muestre de esta manera? ¿Por qué no lo vemos actuar así en otras situaciones? ¿Qué lección debemos aprender de esto? Aquel primer milagro de convertir el agua en vino que vimos la semana pasada ha quedado unos días atrás. Él hizo ese primer milagro de convirtiendo ese agua en vino, mostrando su poder divino, que solamente Él puede crear algo de la nada. Él ese primer milagro saliendo del anonimato, pero lo hizo ante un grupo pequeño. Lo hizo ante un grupo muy selecto. Recordemos que ahí solamente estaban personas muy íntimas. Estaba su madre, sus conocidos, los de esa fiesta y sus discípulos.
pero a él aún no se ha dado a conocer a la nación entera. Y esto es lo que vemos en este versículo, en estos versos que acabamos de leer. Esta es la primera obra pública ante los ojos de la nación. Expulsar a los cambistas, expulsar a esos que estaban haciendo mercadeo, apoyados por los codiciosos líderes de Jerusalén. Ese fue el primer acto público ante los ojos de la nación. Denunciarlos. En el verso 12 vamos a introducirnos al pasaje. Dice, después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Dice, después de esto, ¿después de qué? Después de las bodas, después de esa celebración de donde Jesús venía en Canaán. Dice que descendieron a Capernaum. Capernaum fue la ciudad donde Jesús decidió establecer su residencia durante su ministerio en Galilea. Se encontraban allí, dice, descendió su madre, sus hermanos y sus discípulos. Aquí voy a hacer un paréntesis. Creo que aquí podemos ver claramente que el autor, que Juan, hace una distinción entre los hermanos carnales de Jesús y sus discípulos, para que no entendamos que sus hermanos eran hermanos de la fe. No, los que habían creído, dice la Escritura, dice Juan, eran los discípulos. Pero aquí también están los hermanos de Jesús, hijos de María y su madre. Dice, y esto fue, descendieron ahí, no estuvieron muchos días, y la razón nos la dice el siguiente verso, porque estaba cerca la celebración de la Pascua. ¿Qué era la Pascua, hermanos? Era la fiesta más grande y más solemne para la nación. En esa fiesta se recordaba que Dios los había sacado de Egipto con brazo fuerte, con mano poderosa, con grandes señales, con demostración de poder. Y esta fiesta se celebraba cada año recordando ese hecho portentoso de Dios sobre esa nación. Recordando que Dios les había pedido hacer este memorial cada año. ¿Y qué era lo que recordaban y tenían que recordar? Y venía a la mente de los judíos cada año en esta fiesta. Dios se había encargado de instituirla de tal forma que recordaran el hecho de que antes de salir de Egipto, Dios les había ordenado a su pueblo tomar un animalito inocente y degollarlo, tomar su sangre y ponerla en los linteles, en los marcos de la puerta, porque aunque ya habían pasado grandes plagas sobre Egipto, el corazón del faraón seguía duro. Pero vendría una última plaga. Vendría un ángel y traería la muerte de todos los primogénitos esa noche. Pasaría por todas las casas, entraría y todo primogénito sería muerto. Antes de salir de Egipto vendría la muerte de los primogénitos, y Dios les había dicho, ustedes tomarán un corderito inocente, y la manera de que la muerte no penetre en sus hogares será la sangre que esté puesta sobre la puerta de sus hogares. Para eso será necesario la muerte de un inocente. Y era ese animalito que tendrían que sacrificar y después asarlo, y después esa noche ponerlo sobre la mesa y comerlo con hierbas amargas esa noche antes de que pasara esta última plaga. De esa manera, solamente de esa manera serían librados, no solamente de Faraón, sino de la muerte. Así Dios liberó a su pueblo con gran poder, ¿verdad? Conocemos la historia, sepultando a sus enemigos debajo de las aguas del mar.
Y Dios le pide recordar este hecho a su pueblo, recordando esa liberación y qué forma habían sido librados. Recordando que para ser libre de la esclavitud era necesario un sustituto. Para ser libres de la muerte era necesario un sustituto. Y ese sustituto era alguien inocente. Así fue instituida la fiesta de la Pascua, hermanos, que por años y años y generación tras generación hasta llegar este día en que Jesús va, él y sus discípulos, a Jerusalén, al templo. Esa celebración había continuado hasta ese día. Jesús y sus discípulos, dice la Escritura, suben a Jerusalén a esta fiesta. Según la ley, todos los varones mayores de edad que vivieron a menos de 25 kilómetros tenían que dirigirse al templo. Era una obligación, era una ley. Y aquí están Jesús y sus discípulos asistiendo, dirigiéndose a ese lugar. En este tiempo, hermanos, la ciudad de Jerusalén tenía alrededor de 250,000 habitantes. Pero cuando esta fiesta se celebraba, había alrededor de 3 millones de personas visitando la ciudad y principalmente todos se dirigían al templo. Ahí a donde va Jesús. Había peregrinos de todas partes del mundo que habían escuchado que había un Dios que era por sobre todos los dioses y que ese Dios tenía un pueblo, había escogido un pueblo y que ese pueblo había sido cautivo y que cuando estaba cautivo Dios mostró gracia sobre ellos y los liberó de esa manera sobrenatural y poderosa. Haciendo añicos al imperio más grande y poderoso de ese tiempo, a Faraón, dejándolo incapacitado de poder hacer algo más. Ellos, el mundo entero se empezó a escuchar del Dios de los judíos. Ellos adoraban a ese Dios en las demás naciones donde ellos estaban esparcidos. Y los de las demás naciones oían de ese Dios y wow, por supuesto que había muchísimas personas que querían conocer ese Dios. Y ellos miraban que cada año esas familias judías se alistaban. Hey, ¿a dónde vas? Es el tiempo de la Pascua. Vamos a Jerusalén. Volvemos en unos meses. ¿Y qué es la Pascua? La Pascua es cuando nosotros recordamos cómo Dios nos liberó. ¿Y vas a Jerusalén a eso? Sí. ¿Puedo ir contigo? Quiero conocer ese Dios. Los judíos sabían las promesas que estaban en el Antiguo Testamento. Ellos podían decir a las demás naciones, en ese lugar, y ese Dios tiene un lugar para ti también. Hay un templo en Jerusalén y Dios, este Dios que nos tomó a nosotros y nos liberó de esa manera, Él ha instituido un lugar para que tú vengas y le conozcas. Pues yo quiero ir. Así es que por meses estos gentiles también, seguramente también se preparaban para acudir a la Pascua a Jerusalén, dejando todos sus quehaceres. Así es que está toda esta multitud, tanto de judíos como de gentiles que querían conocer a ese Dios, dirigiéndose a un solo punto, al templo, a Jerusalén. 3 millones de personas. Es aquí también a donde se dirige Jesús, en medio de este tumulto de gente. Hasta aquí Jesús es un desconocido, nadie le conoce. Nadie de todas esas personas sabían, porque nadie le había visto demostrar su poder, excepto su familia y esos discípulos que estuvieron en Caná. Y ahí va Jesús como uno más al templo. Y Él se dirige al atrio, hermano. Verso 14. Dice, y halló en el templo a los vendedores y a los cambistas,
Aquí debemos entender, hermanos, que a donde entra Jesús no es al lugar santo ni al lugar santísimo reservado solamente para los ministros, sino donde entra Jesús al templo es el atrio más grande y el primero que se encontraba cuando tenías acceso a ese lugar. Era el atrio de los gentiles. Era ese lugar que había allí para recibir a todos aquellos que quisieran conocer a ese Dios. Y así es que allí había de todos, había judíos y había de todos estos peregrinos tenían acceso a ese patio, al patio más grande. Hasta este lugar, hermanos, podían llegar todo el que quisiera sin necesidad de ser judío. Dios había provisto un lugar especial para los gentiles, para todo el que quisiera conocerle. Todo aquel que quisiera escuchar y conocer a ese Dios, había un espacio especial para ellos. Había, por supuesto, otros patios. Estaba el patio un poquito más adentro, donde estaban las mujeres judías, donde ellas entraban y hacían su meditación, ¿verdad? Sus oraciones allí. Y estaba otro patio para los hombres judíos, y había otro patio más adentro donde ya era reservado para los que oficiaban los servicios allá, y por supuesto el lugar santísimo, donde solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote. Pero aquí, hermanos, este es el lugar, este patio grande, el más grande de todo el templo, es donde entra Jesús. ¿Y qué es lo que se encuentra? ¿Qué Jesús se encuentra en ese primer patio donde están las multitudes? Donde estaban los peregrinos de todas partes del mundo. Dice la palabra que Jesús encontró a los vendedores y a los cambistas. Es importante esto, hermano. ¿Quiénes eran los cambistas? Los cambistas eran las casas de cambio. Dentro de la iglesia, del templo, pues, había casas de cambio. Estaban hombres que se dedicaban a intercambiar las monedas. Ahora, es importante que entendamos que esta operación de cambiar las monedas era necesaria en esta fiesta. Porque venían estas personas, peregrinos, que venían de todas partes del imperio, venían con sus monedas y había una ley que se pedía, un mandamiento, que todos tenían que traer una ofrenda. Y esa ofrenda tenía que ser en ciclos judíos. No se podía recibir esa ofrenda con monedas de otras naciones, porque las monedas de las otras naciones en sus sellos tenían las figuras de sus dioses o de sus emperadores. Y eso no era permitido ponerlo en la casa de Dios. Así es que tenían que cambiarse por ciclos galileos. Había esa necesidad de cambiar esas monedas griegas, romanas, egipcias. Aunque tenían valor en todas partes, el imperio recibía, tú podías comprar con ese dinero comida fuera del templo, todo, aunque trajeras una moneda egipcia, pero dentro del templo no se podía recibir esa moneda para la ofrenda que se pedía. Así es que tenemos esa necesidad genuina, y los cambistas parecían que eran la solución. Por esto, hermanos, por supuesto que se había una necesidad. Y venían, imagínense, 3 millones de personas, 3 millones de personas a ese lugar. Y había que cambiar esas monedas. Ese no era el problema. El problema es que esto se prestó para abusos. Y estos hombres cambiaban, pero con intereses altísimos. Imagínense la cantidad millonaria del lucro que se hacía en ese momento. Y eso fue lo que Jesús encuentra en su casa. El lucro dentro de la casa de Dios, eso es lo que Jesús encuentra a los cambistas. Lo hacían de una manera desmedida, sus intereses no eran justos, eran desmedidos. Y la mayoría de los peregrinos, por supuesto, eran pobres y venían después de un largo viaje, súper gastados. Ellos querían conocer a Dios, querían
conocer el templo del Dios que les había hablado y que tenían un lugar para ellos. Y cuando entra el peregrino al lugar que se les había contado, ¿qué es lo que encuentran? Quiero presentar mi ofrenda. Y viene y le dice, ¿cuánto me vas a cobrar por esto? Por cambiarme las monedas. Imagínense la decepción que había en el corazón de estas personas. Sin duda se sentirían robados en la casa de Dios. Para haber llegado hasta ese lugar y hacer ese gasto enorme de venir desde muy lejos hasta ahí, alguien tendría que tener un verdadero deseo de conocer a Dios. Yo creo que así sucede, hermanos, muchas veces. Cuando una persona viene y visita la casa de Dios, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que encuentran aquí? Para convencer a alguien de que venga a escuchar la palabra de Dios un domingo, tiene que haber algún deseo genuino. Y cuando llegan, hermanos, deben de encontrar un lugar donde poder escuchar a Dios y donde poder meditar en Dios. Tienen que encontrarse con Dios, su palabra. No como estos hombres que les recibían con estas clases de abusos, hermanos. Estaban por otro lado los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, dice el texto. Así que cuando Jesús entra y estos peregrinos entraban a ese atrio olía a establo. ¿Cómo huele un establo? Huele a estiércol. El lugar, la casa de Dios llena de animales allí, oliendo a establo. El lugar de Dios. Este es el lugar de Dios. Y olía a inmundicia. Esto es lo que miró Jesús cuando entra a la casa de su Padre. ¡Qué tristeza! Estaban estos hombres vendiendo los animales para que iban a presentarse como sacrificios dentro de la casa de Dios. Por supuesto se podían comprar fuera del templo, pero había un problema. Que la mafia dentro de la casa era tan grande que había inspectores que antes de entrar, aquella persona que había comprado su paloma, su animalito, antes de entrar se le detenía, se tomaba el animal, se inspeccionaba el animal y por supuesto siempre le encontraban una falla. Y entonces se le decía, mira, no es acepto para el sacrificio, tienes que comprarlo adentro. Tienes que comprarlo adentro. Pero ya lo compré. No, mira, los de adentro ya están revisados, ya están autorizados, ya tienen el sello de garantía. Eso ya, el que compres adentro está seguro de que es acepto. El problema más grave, hermanos, que afuera una paloma se podía comprar por 5 céntimos, mientras que dentro del templo una paloma tenías que comprarla en 150 céntimos. Esto fue lo que encontró Jesús en su casa. Un problema grave, hermanos. Sabemos el hombre por naturaleza es deshonesto. Sabemos que el hombre por naturaleza no se tienta el corazón para dañar a sus semejantes, que no es compasivo por naturaleza. Pero estos hombres estaban siendo deshonestos y abusivos en el nombre de Dios, usando a Dios, y lo estaban haciendo en la casa de Dios. Sabemos que todos los pecados son igual, ¿verdad? O sea, todos los pecados son iguales para Dios, eso es verdad, pero también es verdad y es muy claro en la Escritura que hay pecados que desatan o que llevan al colmo y que desatan la ira de Dios. Estos hombres eran implacables, eran impíos. Y aquí es donde entra Jesús, hermanos. ¿Quiénes serían estas personas, hermanos, que tenían ese lucro dentro de la casa de Dios? Estas personas. ¿Sería que cualquiera pudiera tener un lugar, un changarrito allá adentro, millonario?
Cualquiera podía tener su puesto ahí para cambiar monedas o vender animales con tan grandes ganancias. Por supuesto que no. Estos lugares eran conocidos como las tiendas de Anás. Anás era el sumo sacerdote y esas tiendas eran de sus familiares. Este hombre era un sinvergüenza. Este hombre era rechazado. Los mismos judíos no lo podían ni ver. Estaba conectado con los círculos de influencia romana. Le servía en vez de a su pueblo. Y este hombre abusaba de su pueblo. Y toda la riqueza que este hombre tenía era por esto. Era por esto. El abuso en la casa de Dios. Él era el administrador, no solamente de los oficios rituales, sino de todo ese mercado que había ahí. Ahí estaba toda su familia obteniendo esas ganancias, aprovechándose de las personas que venían a buscar a Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús es arrestado? ¿Ante quién lo llevan? Lo llevan ante Anás. Antes que todo, este hombre era poderoso. Antes de llevarlo a cualquier otra autoridad, lo llevan ante Anás. Por supuesto, recibe Jesús un trato injusto. Jesús es tratado por Anás porque Anás ya tenía ganas. Jesús ya había tocado los intereses de este hombre. En 2 ocasiones lo hizo. Y ahora Anás estaba presto para destruir a Jesús, de tomar venganza con él. Jesús está entonces aquí denunciando por una parte ese negocio millonario, ¿verdad?, de Anás. Y dice la palabra que Jesús da un azote de cuerdas, esparce a los animales, voltea las mesas, arroja las monedas y las echa fuera del templo, dice la Escritura, a todos. Jesús señala el pecado. Ahora es importante, hermanos, entender eso. La primera obra que Jesús hace pública es ir a su casa y decirles: las puertas del cielo se han abierto, todos sean bienvenidos. ¿Verdad que no? Llegó y señaló el pecado dentro de la casa. Evidenció el pecado, la corrupción que había dentro de su casa. Esta señal hizo Jesús. Y dice que los echó fuera. Ustedes están manchando la imagen de Dios. Ustedes deberían estar aquí representando a Dios, siendo luz a las naciones. Este templo debiera de ser un lugar digno, representante del Dios de Israel, donde las demás personas pudieran llegar y conocerle a Él. Ustedes están manchando la imagen de Dios. Su pecado es detestable. Ustedes ensucian la casa. Su presencia en este lugar es inaceptable. Y dice, los echó fuera a todos. Eso, hermanos, es una señal. Nadie, hermanos, eso es un milagro. Si usted quiere saber cuál es el segundo milagro de Jesús, este es el segundo milagro de Jesús. Nadie se opone. Había guardias en ese lugar. Y no dice la Escritura que una sola persona se le opusiera. Hubiera sido cualquier otro. Nadie conocía a Jesús. Jesús es un desconocido hasta aquí. Y un desconocido se para, hace un azote de cuerdas, hace eso en el templo, voltea las mesas. ¿No es extraño que nadie haga nada? Es un milagro. Jesús está usando su autoridad divina. Está mostrando su autoridad y todos seguramente en ese momento sintieron el temor de Dios. Y no pudieron hacer nada. No pudieron detenerle, no pudieron llevarlo a juicio. Nadie pudo detenerlo. Porque Jesús es Dios.
Jesús es Dios. Nadie trató de detenerlo, nadie le dijo, lo que estás haciendo es injusto. Por otra parte, entendemos porque los judíos estaban cansados de eso. Los juicios de Dios siempre son justos. Las personas que estuvieron allí, que no eran parte de ese mercadeo, que estaban siendo perjudicados, entendieron lo que ese hombre que no conocemos está haciendo al sacar a todos estos de aquí. Lo que ese hombre está haciendo, mostrando esa ira, es justo. Y nadie hizo nada. Jesús manifiesta su ira y nadie hace nada porque ellos entienden que lo que Él hace, esa ira, es justa. La ira de Dios, hermanos, está ligada íntimamente, inseparablemente con su justicia. Es justo. Es justo. El pueblo miró por primera vez a Jesús de esta manera, cuando lo ve actuando como un profeta, denunciando el pecado. No había habido profetas por mucho tiempo y aquí aparece un hombre que parece ser un profeta porque los judíos sabían y entendían claramente que eso era un profeta, no como los de ahora. Los judíos sabían que un profeta y la labor de un profeta era denunciar el pecado del pueblo y llamarlos a arrepentimiento. Habían escuchado a Juan hace un corto tiempo en el desierto y vieron y reconocieron, Juan es un profeta. ¿Por qué? Porque llamaba al arrepentimiento y señalaba el pecado. Cuando Jesús entra al templo, los judíos entendían, este hombre ha de ser un profeta. Porque está señalando el pecado. Aquí yo creo que el hombre tiene problemas con esto. Con ver a un Dios que tiene ira. Un Dios que vemos en la Escritura con el látigo en la mano y azotándolo y echando fuera del lugar donde estaba destinada la presencia de Dios y echándolos fuera como un juicio. El hombre tiene problemas con ver a un Dios con ira, porque no entiende. Creo que aquí veo dos actitudes. Una actitud como la de los judíos que podían entender lo que Él hace es justo y entender y querer conocer más de Él. O la actitud que tienen los cambistas, la familia de Anás. Por una parte, ¿verdad? Aquellos personas que no quieren, no entienden, o rechazan ver a un Dios con ira y que va a juzgar el pecado, porque saben que si Dios es justo, esa ira caerá sobre de ellos y merecen ser juzgados. Entonces es mejor ver a un Dios sin ira, ¿verdad? Oh, pero aquel hombre que ve a Dios y ve su ira y ve su justicia, caerá arrepentido, hermanos. Caerá arrepentido porque sabe, si hay justicia, yo merezco esa justicia y merezco esa ira. Es tiempo de arrepentirme y de limpiar la casa. Dícele el verso 16, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Esa casa, ese templo estaba destinado para ser casa de oración a las naciones. Así estaba escrito. Casa, ser un lugar, una casa de oración, no solamente para los judíos, sino para las naciones. Y esta es una declaración poderosa, hermanos. Esta es la casa de mi padre. Este hombre desconocido está entrando al templo sagrado y está echando fuera a toda la familia de Anás. Y está diciendo que ese lugar es la casa de su padre. Es una declaración poderosa. Más tarde lo van a condenar a Jesús por esto mismo, por hacerse llamar
Hijo de Dios. Él es, hermanos, Jesús. Es el Hijo de Dios, el Eterno, que ha venido a salvarnos. Es lo que Él está diciendo. Jesús está aquí desafiando esa autoridad de Anás. Mi autoridad es superior a la de Anás. Es la casa de mi Padre y yo tengo más autoridad que cualquier hombre que esté en este lugar haciendo cualquier oficio. Así, hermanos, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y no hay ningún hombre, ninguna autoridad por encima de Él. Ni el pastor, ni el obispo, ni el presbítero. No hay nadie. No hay nadie. Es su iglesia. Escúcheme, quiero ir más profundo a esto. La Biblia dice que nosotros somos su templo. Tú no puedes hacer lo que tú quieras con tu vida, con tu cuerpo. Tú no puedes vivir como tú quieras. No puedes vivir con Él ligeramente. Somos suyos, dice la palabra. Somos de Él. Él ha venido a ser nuestro Dios, pero nosotros somos de Él, dice el salmista. Pueblo suyo somos. Y Él nos ha otorgado su presencia y ahora su presencia está en nosotros. Tú no puedes vivir como tú quieras sin esperar recibir la disciplina del Señor. Él es el Señor de la casa. Él es el Señor de la iglesia. Él es el Señor. Él es tu Señor. No hay autoridad por encima de Él en este lugar. Pero no debe de haber. Tú no puedes tener más autoridad ni más privilegios para vivir tu vida a tu manera. Si en verdad eres de Él, si en verdad tu vida es el templo donde Dios ha puesto de su Espíritu y tú estás viviendo de una manera desordenada, no puedes esperar estar así por mucho tiempo. Él vendrá con azote y tú no quieres eso, hermano. Escúchame, tú no quieres eso. Yo creo que los ministros de hoy pueden estar corrompiendo la iglesia de hoy. Yo creo que muchos ministros están corrompiendo sus congregaciones al dirigirlas a su manera, al permitir el pecado, al tener ganancias deshonestas en lo que están haciendo en muchos lugares. Pero el mensaje para ellos es este: no pueden estar así mucho tiempo. Arrepiéntanse, necesitan caer humillados. Y cuando el Señor venga, escuche, nuestro Señor va a volver. Nuestro Señor Jesucristo va a volver por su iglesia, va a venir a su iglesia. Él va a venir por su iglesia. Y no podemos estar nosotros viviendo, corrompiendo lo que le pertenece, tomando ganancias deshonestas, tomando placeres que no nos son lícitos, ensuciando el templo, la casa de Dios. Él va a volver. Él va a entrar como ese día. Él entró por esa puerta y se encontró con estas cosas. Él vendrá del cielo. Eso debiera hacernos a nosotros temblar y tener el temor del Señor para considerar qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas.
¿qué encontrará en su iglesia? Qué bueno fuera, hermanos, que al recibir un azote del Señor, una disciplina del Señor, inmediatamente nosotros recapacitáramos y cambiáramos y nos volviéramos en arrepentimiento y fe al Señor. Qué bueno fuera que el Señor viniera a nuestras vidas y volteara y nos trajera disciplina y nos trajera algo que nos hiciera reaccionar y enderezáramos nuestros pasos. Eso sería gracia, sería bondad de Dios sobre tu vida. Pero ¿qué pasa con estos hombres? ¿Qué pasa? La mayoría de las veces actuamos como estos hombres que están aquí. El Señor entra, trae su disciplina, denuncia el pecado, hace evidente lo que está mal. Y estos hombres no creen. En vez de arrepentirse, en vez de humillarse, lo que estos hombres están haciendo es muchas veces lo que hacemos nosotros. El Señor nos muestra con su palabra, esto está mal, hijo. No debes de vivir así, no debes de practicar esto, no debes de vivir, estás así. Y el Señor es paciente, paciente, paciente. Y luego pasa el tiempo, el Señor tiene que sacar el látigo, sacar la vara, y te da una correccioncita ahí para que entiendas, por amor, por gracia, como lo hace el Padre con sus hijos. Pero como hijos necios muchas veces empezamos como estos hombres. Y estos hombres le dicen al Señor, tú aquí entras y denuncias y dices que eres el hijo del... Era para que cuando ellos hubieran escuchado que era hijo de Dios, hubieran caído ahí, perdón, rasgar sus vestiduras como lo hacían por cosas superfluas, rasgar sus vestiduras ahí, pedir perdón al Señor. Pero no lo hacen. Lo que estos hombres hacen es, ¿y tú? ¿Qué señal haces para hacer esto? ¿Qué señal nos muestras? Verso 18, ya que haces esto. Oye, ¿qué otra señal querían estos, pues? ¿Qué necesidad necesita un hombre para reconocer su pecado? ¿Qué necesidad necesitas tú para darte cuenta que lo que estás haciendo está en contra de Dios? ¿Qué señal necesitas? Esta es la palabra de Dios y Dios habla a través de su palabra. ¿Qué señal ocupas? ¿Qué otra señal ocupas? Y estos hombres aparte eran hipócritas al decir esto. Malaquías 3:1. Tenemos una profecía ahí que estos hombres conocían. Dice la palabra en Malaquías 3:1, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego, ¿qué pasará después de eso? Y vendrá súbitamente, ¿a dónde? A su templo, el Señor a quien vosotros buscáis. Estaba anunciado que después de que el mensajero anunciara su venida, tenemos al apóstol, a Juan el Bautista. ¿Y qué iba a suceder inmediatamente después? El Señor iba a entrar súbitamente, ¿a dónde? Al templo. ¿Qué hace Jesús? Cumple esta profecía y ellos lo sabían que cuando llegara el Mesías iba a hacer esto. Entra inmediatamente al templo. ¿Y a qué iba? Aquí estaba la profecía. Y el ángel del pacto a quien deseéis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Ya entienden por qué nadie se opuso a Jesús? ¿Quién podrá estar en pie? ¿Quién va a soportar esto? Todos salieron. ¿Quién va a soportar esto? Porque Él es fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará, ¿a quién? A los hijos de Leví. Ahí te vanas. Viene por ti. Quiere limpiar.
quiere purificar. Pero ellos dicen, yo no quiero ser limpiado. Yo no quiero ser limpiado, yo no quiero ser lavado, yo no quiero ser purificado. ¿Qué señal nos muestras? Yo no me voy a arrepentir, yo no voy a cambiar. Yo aquí soy el de la autoridad, yo tengo el poder sobre este lugar. Él viene, hermanos, en gracia una y otra vez sobre la iglesia y nos entrega su palabra domingo tras domingo, reunión tras reunión, todos los días. Cuando tú meditas tu palabra, es su palabra la que viene y te habla y quiere limpiarte, quiere lavarte. Ahora, quien no se quiere arrepentir, no le van a bastar los azotes. Quien es necio, no va a haber azotes, no va a haber vara que alcance para poder cambiarlo. Y eso es lo que vemos con estos hombres, hermanos. Quien no se quiere arrepentir, hermanos, no va, aunque le pase una vez, ya vivió eso una vez, ya lo vivió 2 veces y sabe las consecuencias. ¿Conoce a alguien así? Yo tengo un amigo así. No, por no decir que yo, pues, o sea, pero todos conocemos a alguien así. Ya sabemos que eso está mal y que si hacemos eso nos vamos a recibir una disciplina del Señor si permanecemos en eso. No bastan. Por más disciplina, cuando no te quieres tú arrepentir, no te vas a arrepentir. Peca, disfruta, ya sabemos cómo es ese ciclo. Pecamos, disfrutamos momentáneamente del pecado, ¿verdad? Dios viene, trata con nosotros, nos muestra que eso es pecado, ¿verdad? Sufrimos las consecuencias, y esperaríamos, no, ya con eso se va, no. Y no se arrepiente. Deberíamos estar avergonzados, ¿verdad? Así como estos hombres deberían estar avergonzados por lo que habían estado haciendo. Ese robo que estaban haciendo en ese lugar. Deberían arrepentirse por la codicia de su corazón. Ellos dicen, ¿qué señal nos muestra? Bien lo dice el apóstol Pablo, los judíos siempre van a estar pidiendo, ¿qué? Señales. ¿Qué está haciendo Jesús entonces sacando a todos estos de este lugar? Él está mostrando el desagrado con la irreverencia en la casa de Dios. ¿Qué enseñanza podemos tomar de aquí? Está muy claro, hermanos, necesitamos ser reverentes con la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios según las Escrituras? La iglesia. La iglesia. Y debemos entenderlo en esos 2 ámbitos. La iglesia como nuestro lugar, cada vez que nos congregamos y nos unimos para buscar a Dios y adorarle a Él, debemos ser reverentes. Reverencia. No debemos tomar una actitud irreverente. Porque vienen personas, y pudiéramos hacer una encuesta a las personas que están aquí saliendo. ¿Qué encontraste en este lugar? ¿Qué vistes? No, pues parecía un club social. Todo el mundo hablando. Debe haber reverencia en la casa de Dios. Y por otra parte, hermanos, en el sentido más profundo, ¿quién es la casa de Dios? Nosotros. Nosotros. Las cosas santas no se deben corromper. Lo que es de Dios no se debe corromper, no se debe contaminar. ¿Qué está Jesús haciendo aquí? Está denunciando a los que estaban destruyendo el templo. Aquí está, hermanos, quiero llegar a esto. Estos hombres después le dicen al Señor, cuando Él les dice, destruyan este templo, y en 3 días yo lo voy a reedificar. ¿Qué le contestan ellos? Ellos contestan, nosotros hemos construido este templo. Ellos creían, estos hombres creían
que ellos estaban edificando, haciendo mejor, haciendo más grande, haciendo más hermoso el lugar de Dios. Pero ¿qué es lo que Jesús viene y les denuncia en su cara? Ustedes no están edificando. Lo que verdaderamente están haciendo, están degradando, están destruyendo el templo de Dios. Una visión totalmente distinta, ¿verdad? Estos hombres estaban tan engañados en sus corazones. Ellos creían que estaban haciendo una buena obra y que lo que estaban haciendo era magnífico, era hermoso. Y Jesús le dice, ustedes están haciendo todo lo contrario. Ustedes están haciendo de este lugar casa de mercado. Y ellos dicen, nosotros hemos edificado este lugar por tantísimos años. Casi 50 años, hermanos, que se había empezado la construcción y no sería terminado hasta el año 70 en que fue destruido. Ese lugar se fue, siguieron trabajando en él, haciéndolo cada vez más espléndido, más hermoso. Y ellos pensaban que estaban edificando, pero a los ojos de Dios, ellos lo estaban minando y lo estaban corrompiendo, porque Dios no ve lo que nosotros vemos. Él ve lo que verdaderamente es espiritual. Tú puedes engañarte a ti mismo, puedes engañar a los demás, pero lo que tú haces con tu vida y lo que hacemos como iglesia, Dios sabe si estamos edificando o si estamos destruyendo la casa de Dios, la obra. Si estamos cumpliendo con el propósito por el cual Dios permitió que nos congregáramos como en este lugar, o si estamos corrompiéndonos, o si el pastor está en decadencia, o si los hermanos se están llenando de soberbia o de orgullo. Ay, ahora se llenan las sillas. Eso no dice nada. Eso no dice nada. Dios tiene ojos y Él conoce la verdad. Tú puedes decir, ya cada vez soy más constante. Eso no dice nada, hermano. Él conoce todo lo que hacemos con nuestras vidas. Podemos estar creyendo que estamos creciendo y por el contrario, estar siendo nosotros mismos, estar minando y degradando el nombre de Dios, la imagen de Dios. Ese lugar perdió ese propósito por el cual había sido creado. Ser luz a las naciones, pero ese propósito ya no se estaba cumpliendo. Para los ojos de Jesús, ese lugar ya estaba destruido. Solo hacía falta llegar a la cruz y romper el velo y terminar con la destrucción. Ahí fue la verdadera destrucción de ese templo. Cristo en la cruz, traspasando por su costado, rompiéndose el velo, destruyendo todo esto que estos hombres estuvieron corrompiendo. Esto se va a acabar. ¿Por qué se va a acabar? Porque Dios ha preparado y ha traído a la tierra el verdadero templo. Ese templo ya hacía años que estaba en decadencia, corrompiéndose por los hombres, por los niños, estaba en decadencia. Pero la buena noticia es que Dios, el Padre, había preparado otro templo, tomar a su Hijo, su presencia, toda la deidad en Cristo, y hacerla descender a la tierra. Mientras uno se va corrompiendo, el otro va creciendo en integridad, en sabiduría, en el temor del Señor, y ahora está entrando, uno va cayendo y el otro va creciendo, y el otro se va mostrando, y viene a la cruz. Y cuando es traspasado, Jesús les dice, destrúyanlo. Eso es una evidencia. Jesús no dijo, yo lo voy a destruir. El que hace eso son ustedes mismos. Se están corrompiendo. Ustedes mismos han corrompido todo esto. Está Dios detrás de todo, por supuesto, pero está la responsabilidad del hombre, y el hombre había corrompido ese lugar.
Y ahora aquí está el nuevo templo, está Cristo, donde está toda la plenitud de la deidad. Está en la cruz, es traspasado, y dice la Escritura que el velo que del templo se rasgó. ¡Ruah! Tembló, se rasgó. ¿Qué mensaje hay ahí, hermano? Ahora la presencia de Dios. ¿Dónde está la presencia de Dios? Es Cristo. Es Cristo. Y todo el que quiera conocerle a Él no tiene que ir a ningún lugar, no tiene que ir a ninguna iglesia. No es un lugar especial ni físico donde tú te puedes encontrar con Dios. Es Cristo. Es Cristo. Él es el templo. No hay lugar, no hay paredes que contengan su presencia. Es Cristo. Y Él ha puesto su presencia en la iglesia, en los suyos. Isaías 56. ¿Alguien me dice qué hora es? ¿Cuánto tiempo llevo? 12:45. 57. ¿Qué texto les di? Isaías 56. Recordemos, hermanos. Bueno, vamos a leerlo. Dice 56:3. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, o sea, que no vaya a haber nadie, dice Dios. Que no vaya a haber ninguno que diga esto. Dios me ha apartado totalmente de su pueblo. Ni diga, dice el eunuco, yo soy un árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y mi nombre mejor que el de hijos e hijas. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que me amen, y que amen el nombre de Jehová para ser siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. ¿Qué dice verso 7? Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Qué es lo que encontró Jesús esto? No, por supuesto que no. Entonces, ¿qué? ¿Qué de nosotros? ¿Qué del hombre hoy en día que quiere conocer a Dios? Que sabe que su vida está en pecado y que está... ¿A dónde debe de acudir? ¿A dónde va a acudir el pecador? ¿A algún templo? ¿A realizar algún tipo de sacrificios? Hermanos, a Jesús. Porque aunque ese templo que estaba encargado por hombres quedó corrompido y no cumplió su propósito, Jesús sí lo cumplió. Y ahora todo hombre, que nadie diga que no hay lugar para él en la presencia de Dios. Pero no hay otro lugar, solamente en Cristo. Dice, en ese lugar dice, yo los recrearé. Recrearé. Interesante palabra. Que no solamente tiene que ver con ese de, como cuando uno me voy a recrear, voy a jugar. Recrear. Recrear. Te voy a volver a hacer. Es volver a empezar, es volver a ser, es nuevo nacimiento. Pero solo en Jesús. No hay otro lugar. No hay otro lugar. Esa es la promesa del Evangelio al pecador. Por último, vamos a leer Hebreos 10:5. Me voy a brincar aquí.
Hermanos, Jesús es el templo que no se va a corromper. Jesús es el templo que no se puede destruir. Mientras el templo físico, Dios dice, va a ser destruido y su destrucción viene en el año 70. Jesús es el verdadero templo que no se puede corromper, que no puede entrar pecado en él, que queda limpio y puro por siempre y cumple su verdadero propósito de atraer a todos hacia él. Un templo que no se puede destruir, un templo permanente. ¿Qué dice Hebreos 5? Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste, ¿qué? Cuerpo. ¿No dice la Biblia, no dice el Antiguo Testamento, quién fue el que instituyó los sacrificios? ¿No fue Dios? Sí fue Dios. ¿Quién fue el que instituyó las ofrendas? ¿Fue Dios? Sí. Pero ¿qué pasa cuando viene el Señor? ¿Por qué no las quiso? No las quiso porque estaban corrompidas, hermanos. No por otra cosa. Dice, entonces, ¿qué hizo Dios? Dice, me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Nada de lo que estaba sucediendo le agradaba a Dios ya. O sea, nada de eso le agradaba. Estaba totalmente corrompidos. Entonces dijiste, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ok. Ahora vengo. Porque nada de lo que está sucediendo ahí te agrada. Ahora vengo a hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Ahora escuche, esto es importante. No es una opción. Jesús no es la opción B. Como esto se echó a perder, entonces vamos a traer la opción B. Como el A no funcionó, el plan A no funcionó, entonces vamos a tener el plan B. ¿Qué dice el verso? Como en el rollo del libro está escrito de mí. Ese es el propósito, había sido el propósito de Dios siempre. Este ha sido el plan A siempre. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, ¿para qué? Para establecer lo último. Dice el verso 10, en esta voluntad, ¿cuál voluntad? De Dios disponer a su Hijo como el lugar de Dios, como el templo de Dios. Para ser destruido, para ser muerto. Esa es la voluntad de Dios. Tomar a su Hijo y destruir ese templo, destruirlo, dado muerte, y resucitarlo al tercer día. Somos santificados mediante la ofrenda, aquí está, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente todo sacerdote entra día tras día, y empieza a hablar de lo que estaba sucediendo ahí, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántas ofrendas tiene que hacer Dios para perdonar nuestros pecados? Una. Así es que, hermanos, no crucificamos a Cristo cada vez que... Nosotros no laceramos a Cristo cada vez que pecamos. O sea, eso es como una frase que se usa, ¿no? Ay, estoy lacerando a Cristo. No, Él lo hizo una sola vez. Ya lo hizo. Ya fue a la cruz una vez. Y ahí llevó todos nuestros pecados. Una sola ofrenda. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es mi pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿ahora dónde? En sus corazones, y en sus mentes las escribiré. ¿Dónde estaban? ¿Qué había dentro del lugar santísimo? Estaban ahí ¿te acuerdan? Estaban las tablas de la ley. Estaba el arca y estaban las tablas de la ley ahí.
Y los judíos obedecían esas leyes externamente y no podían. Pero dice, ahora, dice, las voy a poner ¿dónde? Ese lugar y todo lo que está sucediendo ahí no te agradó, no sirve, no pueden quitar el pecado. Tenemos que estar haciendo memoria de los pecados cada año, trayéndolos. Entonces, voy a quitar esa ley de ahí, de ese lugar, y la voy a poner ¿en dónde? En ustedes, en sus corazones. Ahora usted es el lugar donde está la ley de Dios. ¿Y para qué está ahí? ¿Cree usted que va a ser diferente? ¿Cree que nosotros podemos actuar? O sea, ya está claro, entendemos, Cristo pagó por nuestros pecados, nos justificó delante del Padre. Eso lo hizo ya, y porque lo hizo, entonces Él puede poner esa ley en nuestros corazones. Tenga cuidado porque que el Señor nos haya salvado y justificado. No es un permiso para que ahora vivamos como querramos. La Biblia dice, ahora tú eres el templo. Ahora lo sagrado está dentro de ti. Y nunca más, entonces dice el verso, me acordaré de sus transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así es que, hermanos, aquí está la aplicación. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que el día se acerca. Pablo da una serie que podemos hacer unos 10 sermones de este pasaje, una serie de instrucciones prácticas de cómo debemos de vivir y de que pero dice, esto lo deben hacer porque el Señor va a volver. Él ha hecho de ustedes su tabernáculo. Él habita ahora en ustedes. Y debemos de vivir santamente y rectamente. Dice, ¿por qué? Dice el presidente. Y de esto lo deben de hacer. ¿Cuánto más lo deben de hacer cada vez? Cuando ustedes recuerden que el Señor viene pronto. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Cómo Dios va a encontrar tu vida? ¿Habrá de encontrarse con nosotros como ese templo de adoración? ¿Habrá de encontrar en nosotros un testimonio digno y fiel ante el mundo? ¿Somos eso? ¿Somos luz para el mundo? Verso 23, para terminar nuestro pasaje. Verso 23 de Juan 2. Estando en la fiesta de la Pascua, dice, muchos creyeron. Después de esto, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Pasamos del conocimiento de Dios que Él encuentra en ese templo físico al conocimiento de Dios que Él tiene sobre cada hombre, sobre cada uno de nosotros. Eso es para que temblemos. Dice, muchos creyeron en Él, pero no se fiaba de ninguno. ¿Por qué? Porque Él sabía, estos me están viendo como un profeta solamente. Hasta aquí me están conociendo porque lo que estoy haciendo es la señal de un profeta, pero ellos me pueden estar viendo como un líder guerrillero que los va a sacar del yugo de Roma, me pueden ver como un líder, como un profeta más, y están creyendo en mí por esto que acabo de hacer.
pero no me confío de ninguno, porque dice, Él sabía lo que había en el hombre. Él sabe lo que hay en nosotros, hermanos. Si verdaderamente creemos el Evangelio y guardamos nuestras vidas en santidad y en dignidad al Señor, o estamos creciendo externamente a la luz de nosotros mismos y de los demás que nosotros ven que... pero Dios conoce verdaderamente nuestra situación. Bueno, pues vamos a orar.